Tiene la palabra el diputado Pablo Cosiner. Gracias, presidente. Yo la verdad que quisiera salir de por ahí el esquema que se ha planteado para legitimar la ley en función de datos estadísticos provenientes de un lugar a otro, o de un lado a otro, o de la descalificación a la ley porque es funcional a tal o cual sector político. Quiero hacer referencia a actores específicos de la actividad económica y social en la Argentina. El jueves 21 de abril, CAME hace una declaración donde dice: pymes aseguran que hubo más de 120.000 despidos. Planteaban claramente que la Confederación Argentina de Mediana Empresa, CAME, y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires planteaban más de 120.000 despidos, han provocado una fundamentada preocupación de senadores y diputados de la Nación que obliga a buscar alternativas para detener ese flagelo en el sector público y privado y que afecta a los trabajadores y a miles de familias argentinas, indica CAME, y hace obviamente algunos reparos en función de esta ley, pero tira el dato concreto de su actividad: 120.000 despidos en general plantea en la economía argentina. Obviamente que desde el sindicalismo el ejemplo, uno de los tantos ejemplos, cuando la Unión Obrera Metalúrgica plantea y advierte que habrá 30.000 despidos en la metalurgia por las importaciones. Dice que si el gobierno sigue con la apertura indiscriminada de las importaciones, decía el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, voy a tener este año entre 20 y 30.000 compañeros despedidos. Día después de la firma del convenio del presidente Macri con los empresarios, el secretario adjunto de la Asociación Obrera Textil planteaba que Alpargatas y TN Platex le habían ya planteado que le habían anunciado suspensiones y despidos un día después de haberse comprometido con el gobierno a no generar desocupación. Y habla del anuncio de suspensión de 450 trabajadores en su planta de La Rioja, Tucumán, como decía recién el diputado, y Chaco. Lo que anunciaba en esos momentos el secretario general se concretó ayer en Tucumán, con lo cual no falsea la verdad, creo que es claramente un indicativo y se anticipó a lo que iba a pasar. Y hablaba de la amenaza de desprenderse de la planta a sus trabajadores eventuales, que suman 450 trabajadores. Ni que hablemos respecto de los gremios estatales, que mientras nosotros discutíamos cómo resolver el problema del trabajo en la Argentina, aquí el Estado Nacional despedía a trabajadores de planta permanente de distintos organismos públicos. Ahora, lo más llamativo es que hay dos referencias puntuales de sectores que se oponen a la ley, pero a la vez hicieron manifestaciones que tienden a justificar la ley. Una, la Unión Industrial, que plantea: la Unión Industrial advierte que por el tarifazo y Brasil pueden haber 200.000 despidos. Y plantea claramente que la tendencia del primer semestre es muy dura, más allá del impacto de los aumentos que va a pesar en el bolsillo de los trabajadores, pero también en las empresas por el tarifazo y la caída de la producción. Y habla concretamente el secretario general de la UIA, que advierte que en la industria puede haber entre 100.000 y 200.000 puestos de trabajo. Y el último elemento es la misma declaración del presidente Macri, cuando dice y le pide a los empresarios que no echen gente por 90 días. Digo, si el relato de todos los sectores de la actividad económica hablan de despidos concretados y de riesgo de despido, y el mismo presidente de la Nación le está pidiendo a los empresarios que no echen gente por 90 días, creo que no hay ninguna circunstancia que justifique que nosotros demoremos más el tratamiento de esta ley. Digamos, no hay razón, no hay sector que no diga que la actividad ha caído, que hay despidos, que hay riesgos que hayan más despidos. Ahora, la gran diferencia que nosotros estamos planteando es la siguiente, para terminar un poco la idea. Las normas de derecho de trabajo regulan las relaciones entre los dadores de trabajo y los trabajadores y protege económicamente a los más débiles. El Estado, señor presidente, no es indiferente. Nosotros somos Estado, no somos imparciales. Nosotros somos tutores de los derechos de los trabajadores. No sé de dónde salió que nosotros tenemos que retirarnos de la relación trabajador-empresario para ver cómo se acomoda desde el libre mercado y desde el juego de las tensiones este tema. Nosotros no podemos prescindir, representamos el Estado, y en el marco de las relaciones de derecho de trabajo, porque esta es una ley del derecho de trabajo, no es una ley generadora de puestos de trabajo, el Estado debe tutelar. Si no hacemos esto y nos quedamos con el modelo que el presidente ha planteado, entiendo yo de buena fe, de que pasen como él pidió, bueno, espero que a partir de ahora pasen a firmar el convenio, sería discriminar a los trabajadores. ¿Por qué?
porque trabajadores cuya patronal firman con el gobierno están protegidos y trabajadores cuya patronal no firma con el gobierno no estarían protegidos. Nosotros creemos que es necesario una ley que proteja a todos los trabajadores de la situación de riesgo, de despido y de despido en la República Argentina. Gracias, señor diputado.